puse a llorar en el carro del señor Piñero, de Andrés, y en ese momento él me dijo, ¿qué le pasa? Y le conté toda esta historia. Lo importante que hay en la vida, pienso yo, es mantenerse en movimiento, aprender a escuchar. Fíjate tú que las serendipias son aquellas cosas que surgen sin estarlas buscando, lo que tú llamas un error. Que la parte técnica te abre puertas, pero el poder humano es lo que las mantiene abiertas. Para que cuando lleguen a las redes sociales sepan que es un instrumento más de la vida. Panamá, como todos los países latinoamericanos, tiene el reto de seguir apostando por la educación. La necesidad de fortalecer los principios y los valores. El liderazgo, cuando empieza, como actúas hoy, siendo uno que comienza un emprendimiento, lo número uno es tener confianza en sí mismo, tener curiosidad, buscar qué realmente les gusta hacer y saber que en la vida, como en el casino, si te lo ganas fácil, se va fácil. Un cordial saludo a toda la audiencia del programa Encuentros, un espacio virtual en el que desde hace ya aproximadamente 2 años nos hemos dedicado a charlar con empresarios, con profesionales, líderes en el ámbito nacional e internacional. Ha sido una experiencia realmente gratificante porque en boca de estos líderes hemos encontrado historias totalmente inspiradoras, particularmente para aquellos que hoy en día están en el camino de formación y de encontrar su lugar en el mundo empresarial y social. Encuentros hoy en día tiene un invitado de lujo, un invitado que realmente es de esas personas que tienen una historia de vida gratificante, que vale la pena conocer. Un invitado que es un mentor natural, un invitado al que tengo la posibilidad de conocer en la ciudad de Bogotá, cuando desarrollaba alguno de los programas de formación en mi campo personal. Y él dio una cátedra magistral sobre las temáticas de las cuales es experto. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Eduardo Ocando, a quien le quiero dar una cordial bienvenida al programa Encuentros. Luis Eduardo, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Erwin. Un placer estar acá. Y cuando me dijiste de la idea de esta entrevista para motivar a jóvenes que están comenzando, que tienen dudas sobre su carrera o todo lo demás, me pareció formidable. Porque a la medida que uno va pasando los años, uno va diciendo, quiero dejarle algo a las generaciones que vienen detrás de uno. Y esto me pareció formidable para hacerlo y sobre todo por el espacio que ocupas con este programa, que lo estuve revisando y te ve mucha gente. Entonces, además de eso y de un gusto verte de nuevo, te felicito, de verdad, porque estás haciendo una labor muy linda y que merece que le prestemos la atención que le estoy prestando a esta entrevista. Pues muchas gracias, Luis Eduardo. Yo creo que el placer es para nosotros el poder tener a una persona de tu trayectoria y de tus valores y principios en el programa Encuentros. Quiero ser atrevido tratando de sintetizar un poco la trayectoria de Luis Eduardo en unos breves minutos antes de entrar en propiedad en la entrevista que vamos a tener. Luis Eduardo hoy en día se encuentra en Panamá y es socio de la firma Deloitte. Previamente fue socio de la firma EY y anteriormente también participó en la firma Price. Además de ello, Luis Eduardo tiene una historia de vida interesante que pues él no las contará, pero es un venezolano que posteriormente se ubica en la ciudad de Panamá y en Panamá desarrolla una carrera que articula entre la parte contable y la parte jurídica, en la medida que es contador y es abogado. Hoy en día, después de más de 4 décadas de estar en el universo empresarial, académico y por supuesto social, Luis Eduardo lidera una de las principales firmas de consultoría global y tenemos el placer de poder tenerlo en mi programa Encuentros.
Y con esta introducción que acabo de hacer, pues no hay duda alguna del éxito de Luis Eduardo. Pero más allá de ese exitoso profesional, todos quisiéramos conocer un poco acerca de ese ser humano que está detrás de ese exitoso profesional, Luis Eduardo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, primero que todo quiero aclararte que solo soy abogado, realmente no soy contador, pero eso me lleva a comentarte lo siguiente. Hace muchísimos años, más en el año 82, o sea, muchísimos años, eh, yo fui a hacer el examen de admisión de la universidad y el examen de admisión de la universidad era un sábado, me recuerdo, y el viernes el grupo de amigos que fuimos nos tomamos unos traguitos. Lo cierto es que no es hablar de los traguitos, es hablar de que en todo este tema, cuando hice el examen de admisión, yo lo pasé. Lo que pasa es que parece que llené mal la casilla y aparecí en contaduría. Y en esa época no había internet, por supuesto, no había nada de todas estas cosas que hay. La lista de admitido a la universidad salía nada más el número de cédula en el periódico y la carrera. Y uno se buscaba, yo me empecé a buscar en derecho y le digo a mi mamá que yo no estoy, que no soy en derecho. Me dice, búscate bien. Y me empezó, ya mi mamá había visto. Me empezó a buscar bien y estoy en administración de contaduría. Yo vivía en ese momento en la isla de Margarita, en Venezuela. Y obvio, una isla es como, bueno, decir San Andrés en Colombia, una isla, comercio, todo lo demás, y yo tengo la brillante idea de decirle a mi mamá que, mamá, yo tengo la solución, yo no puse esa carrera, yo no sé qué pasó, palabras textuales, y mi mamá que está en el cielo me debe estar diciendo así, y le digo, mira, yo tengo la perfecta solución, yo me quedo un año aquí en Margarita trabajando de vendedor, no me tienes que mantener, y dentro de un año aplico bien y me voy a estudiar derecho. Sabias palabras de mi mamá. Mi mamá dijo en ese momento, mira, dijo una palabra X, que no la voy a decir aquí, te vas a estudiar esa carrera porque tú aquí no te quedas. En lo que te pongas a trabajar de vendedor, capaz que te enamoras, todo lo que pueda pasar, no vas a estudiar más nunca en tu vida, así que te vas. Y allá verás cómo te cambias a la carrera que quieres estudiar, que es derecho. Y bueno, me fui a la universidad, comencé, mi carrera y el cuento es muy largo, pero lo voy a resumir. Yo nunca en mi vida había repetido un año. En primer año de contaduría me queda análisis matemático, con la peor nota que puede haber en la vida. Paso a segundo con una materia de arrastre. En segundo paso la de arrastre de primero, pero me quedan dos y repito año por primera vez en mi vida. Y ahí empezó toda una cosa que yo no le decía a mi mamá porque el terror típico a las madres en ese entonces. Lo cierto es, para resumirte el tema, que estando en segundo año, mi mamá me dice que no me puede seguir manteniendo, que no me puede seguir pagando la universidad, que ella me ayudó a conseguir un trabajo en una compañía y comienzo a trabajar en la compañía en el departamento de cobranzas, relacionado con todo lo que es contaduría. Ahí no doy pie con bola, me mandan al departamento de costos, por supuesto, ahí también no daba pie con bola. Y la persona que yo le reportaba me dice, oye, yo tengo un hermano gemelo mío que trabaja en Price Waterhouse, ahí ni siquiera era Cooper todavía. Te voy a llevar para allá porque tú aquí realmente esto no. Y allá no es para que seas auditora, allá es para que trabajes en el departamento de impuestos. Yo no sabía de impuestos nada. Y bueno, apliqué a Price, quedé en el departamento de impuestos. Esa compañía que yo comencé a trabajar era una multinacional muy importante, me pagaba muy bien y yo tuve las ganas de decir en la entrevista que si no me pagaban lo mismo que yo ganaba en otra compañía no me iba y me igualaron el sueldo. Y lo cierto es que comencé mi carrera de impuestos ahí, seguí en contaduría, repitiendo y cosas de la vida. Tuve una carrera ascendente en Price y cosas de la vida agarré yo y tuve la suerte de comenzar a trabajar un proyecto especial con el socio principal de la firma, que ya murió, Andrés Espiñeira, y con el señor Espiñeira o con Andrés, sucedió lo siguiente. Él llamó, o cómo quedó yo trabajando con él directamente, él llamó al departamento de impuestos y le pidió que si había alguien que sacara números, pero que tuviese conocimiento legal, y le dijeron, bueno, aquí hay uno que es más abogado que contador, te lo vamos a asignar.
me tocaba ya subir a gerente, porque como dije anteriormente, tuve una carrera ascendente, pero para subir a gerente había que estar graduado. Y yo no estaba graduado. Obvio, estaba repitiendo, 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 que si, que si análisis matemático, que si matemáticas financieras, que si estadística. Y lo cierto es que viniendo de una charla en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, me puse a llorar en el carro de señor Piñero, de Andrés, y en ese momento él me dijo, ¿qué le pasa? Y le conté toda esta historia. Lo cierto es que conseguí cambiarme a derecho, conseguí subir a gerente. En 5 años me gradué de abogado, comenzando un poco tarde, porque comencé a estudiar abogacía formalmente en el año 89. Me gradué en el 94. En el 95 me fui a estudiar inglés y en el 96 subí a socio a los 31 años y medio de edad, cumpliendo 32 años. Entonces, lo que les quiero decir es que, o lo que te quiero decir es que un error de un sábado con unos tragos me llevaron a aplicar a contaduría. Terminé estudiando Derecho, pero agradezco que tuve la suerte de estudiar contaduría y luego sacar la carrera que quería estudiar para formarme en el área de impuestos y todo lo demás. Y como yo le digo a la gente, a mí me ven como abogado en temas de impuestos, pero a mí no vengan a meter cuentos de cómo se calcula algo de contabilidad, porque lo que sí aprendí de tanto darle, darle, darle es que te sé leer un balance, te sé leer un estado de ganancia y pérdida, y eso es vital cuando uno trabaja en el área de impuestos. Entonces, digamos, un error llevó a todo esto que ha sido mi carrera y creo que a la final este mensaje a jóvenes que se frustran a veces de que las cosas no se dan como quieren darse, a la final creo que el destino le manda las cosas a uno y uno tiene que saber aprovecharlas. Es decir, lo que soy hoy nació de muchas etapas, decisiones, aprendizajes que tuve. Me he tenido que reinventar muchas veces y vengo de una familia que me enseñó el valor, esfuerzo que la palabra da y la humildad son lo más importante que puede haber en la vida, porque si crees lo que sabes y si lo promueves, no tiene por qué salirte mal. Y como tú dijiste a la introducción, eh, comencé en Venezuela mi carrera, ahora vivo en Panamá, ya soy panameño nacionalizado, pero a la final el motor que me ha movido en mí todo esto es, primero que todo, la curiosidad, el tema de que quiero contribuir, la certeza de que el trabajo que hago lo hago bien, que formo equipos y a la final, nuevamente, no hay caminos mágicos, no hay fórmulas perfectas, no hay fórmulas mágicas que te puedan llevar. Lo importante que hay en la vida, pienso yo, es mantenerse en movimiento, aprender a escuchar y sobre todo conocerse bien, saber qué te mueve y saber que estás dispuesto a negociar, especialmente cuando llegan presiones externas que uno tiene que vivir, como fue el caso de mi salida de Venezuela en el año 2007, cuando me vine a Panamá, que tenía que ver un poco, y perdona que haya sido tan larga esta parte, pero Tranquilo, tenía que tranquilo. ver un poco con en el año 99 todos sabemos lo que pasó en Venezuela y lo cierto es que comenzaron muchas compañías familiares de Venezuela a ver qué hacían, porque había una amenaza clara. Y esa amenaza clara, muchas compañías familiares dijeron, yo voy a comenzar a migrar mis activos intangibles, voy a comenzar a migrar mis operaciones a otro lugar, manteniendo, por supuesto, la presencia en Venezuela y que Venezuela pasase de ser el centro a ser una subsidiaria más. Y eso llevó a que nuevamente había que migrar intangibles, fórmulas, marcas, etcétera. Y un día, en el año 2005 a finales, yo digo, oye, qué bueno esto de migrar intangibles. Y me vino algo a la cabeza y dije, el intangible mío, ¿cuál es? Soy yo. Entonces, aquí el que tiene que migrar soy yo. Y decidí migrar y gracias a Dios, doy las gracias siempre. Tuve un país como Panamá que me acogió muy bien y en el cual he podido seguir mi carrera y en el cual he podido llegar donde he llegado. Entonces, al final, nuevamente, un tema de reinventarse, como dije anteriormente, de andar con la curiosidad que te lleva a moverte y a ver qué amenazas tienes y cómo enfrentar las amenazas, lejos de ponerse a decir el lamento, el lamento, el lamento y no voy a poder hacer nada y la frustración que conlleva todo eso, ¿no? Hombre, Luis Eduardo, fíjate que
ese testimonio de vida que nos acabas de contar da a entender que pues hoy en día eres una persona que se ha hecho a pulso. Es decir, a ti las cosas no te las han regalado, a ti las cosas no te llegaron por una herencia, a ti las cosas te han costado sacrificio, te han costado esfuerzo, te han costado frustraciones, te han costado lágrimas, te han costado una serie de variables que dan cuenta de esa personalidad tan contundente que hoy en día tienes, formada a partir de los diferentes momentos de la vida que has tenido que pasar. Y algo que es bien interesante y es las serendipias. Las serendipias. Fíjate tú que las serendipias son aquellas cosas que surgen sin estarlas buscando, lo que tú llamas un error. Entonces, de repente, uno está en un camino tratando de encontrar determinado resultado, pero lo que encuentra es algo totalmente diferente que no se había previsto. Y los grandes descubrimientos de la humanidad en gran medida se han dado a través de serendipias. Tú hoy en día eres un ejemplo vivo de cómo efectivamente esa carrera que has tenido se ha dado precisamente a partir de una serendipia. Y me alegra mucho que esa narración de tu vida esté presente en este momento, en esta entrevista, porque es un norte claro que los jóvenes pueden llegar a tener como punto de referencia para avanzar en el camino, sabiendo que, como tú lo mencionas, el camino no es fácil. Fácil no lo es, pero es posible, que es otra cosa diferente, ¿sí? Totalmente. Es posible. Entonces, a partir de ello, y ya introduciéndonos un poco en lo que es tu rol como ejecutivo exitoso, tú has sido una persona que a lo largo de los años has liderado equipos, bien lo has mencionado. Has dirigido prácticas en firmas Big Four, las grandes cuatro grandes firmas del mundo. Has asesorado gobiernos como el gobierno de Panamá que te acogió tan cálidamente como lo mencionaste. En tu día a día haces todo lo que es planeación de impuestos desde una perspectiva internacional para poder garantizar que el legado que se tenga se pueda mantener con aquellos índices de rentabilidad y seguridad jurídica que debe permanecer en el tiempo. Es decir, has hecho una cantidad de cosas que al final del día son extremadamente interesantes. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo puedes equilibrar todo ese compromiso técnico que requiere una dedicación, porque para poder hacer esto se necesita dedicación. ¿Cómo equilibras esa excelencia técnica con ese liderazgo humano? Y aquí quiero hacer una cuña. Yo te sigo en las redes sociales y veo que constantemente estás mezclando el componente profesional que te caracteriza con el componente humano y particularmente con lo que significa ser un líder natural, la responsabilidad que se adquiere al momento de tener ese rol de líder frente a los demás. Eso, ¿cómo lo logras mezclar la parte humana con la parte profesional? Mira, es una muy buena pregunta y lo primero que puedo decir es que el equilibrio no se logra de forma automática. A la final se construye con la intención que tengas. Y en mi caso, muy temprano entendí, quizás por el gran mentor que tuve, que fue esta persona que mencioné anteriormente, Andrés Piñeira, entendí que ser técnicamente bueno o el mejor o como lo quieras ver o técnicamente competente no es suficiente. Todo tiene que tener un componente humano. Es decir, tú puedes tener todas las credenciales que te dan los estudios, todas las credenciales profesionales que te dan los foros donde estás o donde participas. Pero si no sabes liderar con empatía, sin prejuicios y tomar decisiones con responsabilidad ética y dar confianza, es lo que te lleva a dar la diferencia de unos con otros. Porque sin confianza no hay liderazgo posible. Y esa confianza la tienes que tener ante pares y gente que viene
debajo tuyo y que te ven como ejemplo. Y también esa confianza, cuando la inspiras así, el cliente de alguna manera u otra te sigue. Yo que le digo a los jóvenes profesionales que en este momento están de alguna manera u otra formando equipos o empezando a liderar, les digo esta palabra. Es fundamental entender que la parte técnica te abre puertas, pero el poder humano es lo que las mantiene abiertas. Es decir, cualquier profesional es recibido en cualquier lugar que vaya, pero si ese profesional es humano, nunca esas puertas se le van a cerrar. Podrán haber diferencias, pero la puerta no se cierra. Entonces, la gran pregunta que uno se debe hacer a lo interno es, ¿tu equipo te respeta por todo lo que sabes o también te respeta como lo tratas? Porque si te respetan solo por lo que sabes y los tratas mal, créeme que ese equipo no te va a seguir. Entonces, lo que he pensado siempre es que la excelencia técnica es silenciosa, pero muy visible cuando hay momentos difíciles. Es decir, cuando todo está bien, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis en el trabajo? ¿Qué pasa cuando hay una crisis en un proyecto? Ahí es cuando viene, como tú tratas a la persona, va a ser ese resultado y se van a poder enderezar las cosas ante el tema que está ocurriendo o se van a poder hacer las cosas un poquito diferente, pero siempre con el entendimiento de las personas. Entonces, yo estoy viendo que como el mundo ha cambiado tanto y ahora hay redes por todos lados, ahora hay métricas que te miden todo, está todo el tema de la inteligencia artificial, hoy más que nunca creo yo que el liderazgo necesita humanidad y las personas, saber que las personas no siguen títulos, sino siguen a personas que los inspiran y los hacen crecer. Esa creo yo, Erwin, es la gran diferencia que hay aquí y esa es la gran diferencia que hay en ese equilibrio que estamos tratando de conseguir. Porque nuevamente, no hacemos nada con ser los mejores técnicos sin tener un componente humano interesante. Y a tu pregunta de ese contenido humano de mis redes profesionales con el contenido profesional, eso lo aprendí de una persona que una vez me consiguió en un aeropuerto que me empezó a hablar de LinkedIn. Y esa persona me decía, si tú en LinkedIn publicas solamente todo lo que tiene que ver con la parte profesional, tu cuenta no la va a ver nadie. Tienes que combinar el componente humano. Cuando le pones el componente humano a tu cuenta de redes, que la gente aprenda a conocer a la persona que está detrás de uno o dentro de uno, y no a la persona técnica que habla temas de impuestos que para algunos pueden sonar aburridos, bueno, y son aburridos realmente los temas de impuestos, la gente no te va a seguir. Y lo he podido comprobar. El post que yo publiqué de cambio de trabajo ahorita tuvo más de 120.000 impresiones, tuvo más de 1.000 likes, o sea, tuvo casi 600 comentarios. O sea, está demostrado que cuando te muestras vulnerable o ni siquiera vulnerable, cuando muestras lo que realmente eres, lo que está detrás o dentro de esa persona que te está hablando desde el punto de vista profesional, das el paso de esa confianza que también dije que se tiene que construir. Y el algoritmo te lee y todo lo demás. Entonces, yo cuando me dicen que eso que el algoritmo te lee cuando te muestras vulnerable o cuando muestras cosas personales, lo que sea, uno podría llegar a decir que el algoritmo es chismoso. Pero bueno, es parte de la vida. Si tú quieres hacer una serie de una plataforma de streaming sobre tu vida como abogado, del día a día y todo lo demás, créeme que esa serie no la va a vender nadie. Esa serie la va a ver, o sea, esa serie le metes un twist de la parte personal, esa serie posiblemente la va a ver mucha más gente. Entonces, ahí va todo el tema de ese equilibrio y que el equilibrio también hay que buscarlo en el tema de las redes y todo lo demás, ¿no? Fíjate que con eso que acabas de anotar, hay algo que es bien importante y es que más que todo los jóvenes han entrado en un mundo ficticio que es la virtualidad. Es decir, no muestran a la persona real que está haciendo la publicación. No están utilizando la tecnología como un vehículo para ellos poder conseguir un fin, sino están escudándose en la tecnología, en este caso en las redes,
para no mostrar los, lo que realmente ellos son. Y entonces las redes les permite mostrar una vida ideal, la vida fantástica, la vida de ensueño, la vida a la que quieren llegar. Y eso es algo que hay que verlo con mucho cuidado, Luis Eduardo, desde mi perspectiva, porque así como las redes son y la tecnología es extremadamente valiosa, yo soy un no solamente defensor, sino ha sido digamos, personaje de las redes sociales, pero también es cierto que si no le damos la madurez a las personas para que cuando lleguen a las redes sociales sepan que es un instrumento más de la vida, seguramente eso puede desembocar en cosas que no son nada agradables desde el punto de vista social. Entonces, es el balance. Eso que tú acabas de mencionar es extremadamente importantísimo. Mm, Tú mencionaste ahora que en tu cambio de rol de trabajo, te refieres, me imagino, al cargo de socio de Deloitte que ocupas en este momento. O sea, Sí, exactamente. Recientemente, bueno, al 1 de septiembre me moví a Deloitte y bueno, después de 24 años igual y previos 16 en Price, WaterhouseCoopers, sí, me moví a Deloitte, digamos, yo tengo 61 años. Como dice mi hija, tengo una hija, mi hija de 25 años me dice, papi, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Tú no deberías estar ya jubilando. Te digo, hija, a mí me motiva todo este tipo de cosas. Y eso de estar comenzando aquí en Deloitte como socio director país, que será a partir del 1 de octubre, es algo que me motiva y que me tiene con la adrenalina así de conocer cómo son los sistemas, cómo son las cosas. Porque si bien la parte técnica es la misma frente a un cliente, la parte de una nueva firma es algo que cambia, porque todos hacemos lo mismo, pero no somos iguales por dentro. Entonces, es algo que me motiva y que me tiene de verdad con la adrenalina full. Yo sí creo que ya a los 65, o mejor dicho, el 31 de mayo de 2030 sí me retiro, no para quedarme sin hacer nada, pero sí me retiro ya de este mundo de firma y todo lo demás, porque hay un equipo que me siguió, y ese equipo que me siguió de alguna manera u otra, estoy con ellos en esto. Y la idea es acompañarlos. Como dije anteriormente, la parte técnica es la parte técnica, la parte de equipo es la parte de equipo. Y uno tiene que ser con su equipo solidario y todo lo demás, y eso es lo que me ha llevado a todo este movimiento que te acabo de comentar. maravilloso y felicitaciones por la designación como socio director de Deloitte Panamá. Y bueno, ahora preguntándole ya no al ser humano, sino al socio director, al profesional, Luis Eduardo, desde tu experiencia de tantos años que llevas impulsando Panamá, Sí. enfocándonos en el tema país, ¿qué factores consideras que hoy en día son determinantes para que Panamá, pero no solamente Panamá, sino América Latina, y aquí voy a incluir también Colombia, de pronto te pongo un poco en aprietos, pero para que Panamá y Latinoamérica se consoliden como un hub de inversión, innovación y crecimiento sostenible? ¿Qué nos podrías decir con relación a eso? Mira, hablé, como dijiste tú, Colombia lo vamos a hablar ahorita, pero hablemos primero de Panamá. Panamá tiene ventajas únicas, que siempre lo digo y no es un speech de venta lo que voy a decir. Panamá tiene una posición geográfica, conectividad e infraestructura logística sin igual. O sea, no sé si sabes, pero la segunda zona franca más grande del mundo es la zona franca de la zona libre de Colón. Pero Panamá no es solamente la zona libre de Colón. Panamá es Panamá Pacífico, que es otra zona libre. Hay una ley 32 que impulsa las zonas francas privadas y hay un complejo muy grande llamado Panapark que tiene muchas empresas multinacionales trabajando desde allí. Entonces, eso hace que a nivel logístico no haya un país sin igual en la región. Y te repito, la zona libre de Colón por sí sola es la segunda zona franca más grande del mundo. Entonces, esa ventaja competitiva que tiene Panamá no se puede mantener sola, no se mantiene sola. Se necesita tener visión, educación y reglas claras. Y Panamá ha trabajado muchos años en su posicionamiento como hub regional y
ha aprendido que su verdadero diferencial no es el canal de Panamá. Es decir, no estoy menospreciando el canal de Panamá para nada. El canal de Panamá es uno de los grandes motivadores de esto, de tener zonas francas como las que comenté. Pero el tema es que Panamá no es solamente un canal, Panamá no es solamente zona franca, Panamá no es solamente la banca. Panamá también tiene leyes específicas para atracción de talento y un talento panameño que por sí solo se ha venido preparando para adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces, se dice, ¿Panamá qué tiene? Panamá, como todos los países latinoamericanos, tiene el reto de seguir apostando por la educación, porque no nos podemos quedar cortos en el tema de educación, no nos podemos quedar cortos en el tema de el estudio del idioma inglés, no nos podemos quedar cortos en la digitalización y en todos los temas que tienen que ver con transparencia fiscal internacional. Y a su vez, pienso que en Panamá se motiva mucho el emprendimiento y ese emprendimiento tiene que verse que sea un emprendimiento con propósito de invertir, con el propósito de crecer, con el propósito de llevar el país hacia adelante. Algo que yo digo para toda América Latina y también específico para Panamá, que no basta solamente con atraer inversión a nuestros países, porque somos muy buenos atrayendo inversión. El tema es saber qué tipo de inversión queremos y saber cómo esa inversión va a mejorar la calidad de vida de la gente, es decir, cómo esa inversión va a permear hacia todos los lugares de la economía. Y aquí viene un tema importantísimo para los jóvenes, que es la motivación de esta entrevista. A los jóvenes tenemos que decirle que realmente estos nuevos empresarios no hablemos solamente de construir solo empresas, estemos hablando de construir un futuro. Y en este tema de construir un futuro es importante saber que lo sostenible no es un lujo, es un requisito. Y tenemos que pensar en todo el tema de sostenibilidad porque tenemos un solo planeta y tenemos que pensar que también que la innovación no está solamente en tecnología, no está solamente en ChatGPT, no está solamente en todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, sino que también está en la forma que resolvemos los problemas reales. Sí, realmente es una radiografía de lo que efectivamente estamos viviendo y quiero resaltar, digamos, un tema que es extremadamente valioso, Luis Eduardo, y es la necesidad de fortalecer los principios y los valores. Así Sí, es. eso es algo que parte de casa, parte del hogar. Nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que lo que identifica a un ser humano en su esencia, que son sus valores y sus principios, vayan a estar en tela de juicio. Eso es algo que se tiene que lograr recomponer en una sociedad que, como tú bien lo anotas, está polarizada y que definitivamente estamos nosotros siendo, como dice el aforismo latino, homo homini lupus. Estamos siendo un lobo para el mismo hombre, ¿sí? Entonces, Totalmente. no tenemos que perder de vista que hay que tener esta sociedad en el centro y que todo lo que se determine que se va a hacer por los diferentes gobiernos, gobernantes, etcétera, siempre debe tener a la sociedad, al ser humano como centro. Eh, Sí, algo importante que quiero destacar, y perdona que te interrumpa, Erwin, es sí, que Panamá, dije yo, su locación geográfica, todo lo demás, pero hay una realidad. Eh, Ante tanta inestabilidad que ha habido en Latinoamérica, de moneda, gobiernos, etcétera, gran parte del crecimiento que ha tenido Panamá se ha debido a esas crisis que han ocurrido en otros países. Porque Panamá se ha convertido como el refugio para esa familia o esas personas que de alguna manera u otra quieren proteger por lo que tanto han trabajado. Entonces, es muy bueno para Panamá, perfecto, es muy bueno porque genera mucho trabajo a personas como yo, pero por otro lado digo, es como querer que los árboles crezcan mientras que destruyes el otro lado del planeta. Yo quisiera que todos los países tuviéramos de alguna manera u otra unos gobiernos estables, unas situaciones de confianza y todo lo demás, y todos crecer igual y no crecer unos a cuestas de otros. Y educar, educar, educar y educar. Hablar con nuestros hijos, hablar con todo lo que está pasando. Yo tengo, y lo quiero decir rápidamente, 4 hijos de 2 matrimonios, 30 años, 25 años.
15 y 14, y créanme que cada vez que pasa algo, 3 hijas y un hijo, que es el último, cada vez que hay un tema, trato de hablar con ellos y crearles conciencia de lo que ha pasado. Mucha gente no sabe, yo no lo he dicho, yo estudié toda mi primaria y secundaria en colegio público, porque la educación pública antes era mejor que la privada, o era igual que la privada. Y también estudié en colegio público porque no tiene cómo pagarme la otra. Pero el tema es que lo que quiero hacer ver aquí, que hace muchos años, más de 40, 50 y pico de años, no sé cómo era en Colombia, pero en Venezuela al menos la educación pública era muy buena, era excelente. Entonces, hay un tema también de lo que hemos perdido y lo que podemos recuperar. Bueno, y tú has tocado un punto que me lleva a hacer una pregunta relacionada y es, efectivamente, hoy en día el mundo está en un escenario enrarecido, por no colocarle otro adjetivo, en un escenario enrarecido que no se veía desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Yo tengo 47 años y en mis 47 años creo que el momento en que he visto más enrarecido el mundo es este, ¿sí? Es este. En este entorno en el que estamos viviendo actualmente, puntualmente, ¿cuáles consideras tú que son esos principales retos en lo económico, en lo social y en lo que tiene que ver con gobernanza, ya que tú tocas el tema del voto social, que deben enfrentar los líderes empresariales y sociales de nuestra región para lograr esa estabilidad a la que tú te refieres en los diferentes territorios? ¿Sí? ¿Cuáles son esos principales retos? Mira, como tú bien lo has dicho, vivimos en un mundo donde el cambio ya no es la excepción, es la constante. Todos los días o casi toda la semana, por decirlo así, sucede algo que hace cambiar lo que habías pensado cómo lo ibas a hacer. Es decir, la planificación estratégica ya no es como era en otros tiempos, que uno hacía una planificación estratégica para cierto tiempo. Ahora esto cambia de manera muy veloz y eso exige entonces que seamos líderes, que no solo reaccionemos, sino que entendamos el contexto global, pero también, entendiendo el contexto global, actuar con visión local. ¿Por qué? Porque si no actuamos con visión local, dejamos de atender las cosas que tenemos que atender claramente en nuestras empresas, en nuestros países y con respecto a los clientes que de alguna manera u otra asesoramos. Entonces, el principal reto es prepararse. El liderazgo no se puede improvisar y hay que entender claramente la tecnología, pero también hay que entender la política, la sociedad y lo que es la historia que ha llevado a los lugares. Entonces, yo no me quiero imaginar ahorita un gerente de cadenas de suministro cuando sale todo el tema de aranceles y todo lo demás. Esa persona tiene que no dormir casi porque tiene que ver entonces cómo hace que su producto llegue siendo competitivo en precios a los mercados que estaba llegando anteriormente. Y por dar un ejemplo de lo que está pasando, el tema de las guerras, el tema de la crisis energética que puede haber en algunos países, todo esto son cambios constantes que están ocurriendo y que tenemos que saber cómo vivir con ellos y también lo que son declaraciones de gobernantes, porque anteriormente un gobernante de un país pequeño dijera algo no movía la aguja. Lo que pasa es que ahora tenemos gobernantes de países grandes que están moviendo la aguja con solamente una declaración que hacen en una red social. La bolsa de valores es un roller coaster que sube y baja dependiendo de lo que son declaraciones sobre cosas que ni siquiera han pasado. Entonces, ahí viene un tema importante que nosotros como líderes de empresas tenemos que entender y tenemos que manejar y tenemos que saber lidiar con eso. Entonces, yo creo que todo esto lleva a que en lo social tenemos que enfrentar la desigualdad sin populismo y tiene que haber un tema de gobernanza. ¿Gobernanza para qué? Para recuperar la credibilidad perdida en las instituciones que tradicionalmente tuvieron credibilidad. ¿Qué sucede hoy con muchos jóvenes con los que hablo aquí en la oficina y cuando me encuentro con jóvenes? Que hay una gran desconfianza. ¿Desconfianza en qué? En los modelos tradicionales. Y tienen toda la razón.
Pero yo les digo también, el hecho que haya esa desconfianza no significa que haya que abandonar la participación para poder de alguna manera u otra transformar esa desconfianza en confianza. Porque estos jóvenes que están hoy, que vienen detrás de uno, son los jóvenes que a futuro van a liderar las empresas, pero también son los jóvenes que a futuro van a liderar y gobernar los países. Entonces, mi mensaje cuál es a los jóvenes y que esto tiene que ver a su vez con la sociedad en sí y viendo una empresa también como un gobierno que no, a los jóvenes que están comenzando, no esperen que la empresa tenga 100 empleados para liderar. El liderazgo cuando empieza, como actúas hoy siendo uno que comienza un emprendimiento y cómo eso hace que se eleve la conversación y cómo entonces aprendes a manejar conflictos y que luego ese manejo de conflictos con el nivel de influencia que pueden tener esos jóvenes que se prepararon para esto, hace que la empresa pueda surgir y, como dije ya, la empresa surge, pero también los gobiernos surgen, porque al final, ¿qué es un gobierno? Un gobierno al final es una gran empresa. Y lo que tú aplicas para una empresa en particular que estás emprendiendo, lo tienes que poder aplicar también para un país. Solamente que muchos de estos jóvenes no son políticos o no llegan a puestos políticos porque no les interesa. Entonces esos jóvenes, de alguna manera u otra, que son jóvenes empresarios que van a liderar el futuro, tienen que ver entonces cómo se hace para elegir gobernantes que tengan una misma visión o piensen de manera igual. Porque si no, estamos colapsados. Repito, hoy por hoy, liderar una empresa no es como era cuando nosotros comenzamos o cuando comencé yo, que soy un poquito mayor que tú, Erwin. Es un reto total que tenemos que vivir y gente como yo, por ejemplo, que cuando comenzamos a trabajar no había internet, que todo era a mano, todo lo demás, y que hemos estado sobre esta ola de cambios, cambios, cambios. Ahora estamos lidiando con la inteligencia artificial generativa. Somos personas que hemos demostrado que hemos pasado por cambios y que hemos vivido cambios que nos hemos adaptado. Hay unos que no se han adaptado, pero nos hemos adaptado y hemos podido de alguna manera surgir. Entonces lo mismo aplica para las generaciones que vienen y lo mismo aplica para este mundo que tenemos hoy complicado a nivel de la geopolítica, porque la geopolítica está moviendo de verdad muchas cosas y sin hablar del tema migratorio mundial que está ocurriendo también por gente en búsqueda de oportunidades y los países cerrando las oportunidades migratorias. Yo digo, y esto cuesta decirlo, pero uno también tiene que ponerse del lado de esos países que están cerrando las oportunidades migratorias, porque, oye, ¿qué queda para ellos también con respecto a su gente, que también necesita tener empleo, necesita tener trabajo y necesita acceder a la seguridad social? Entonces, es un tema complejo que yo creo que eso es para otra entrevista como esta, solamente para hablar del tema de geopolítica, que no deja de ser un tema, como bien dijiste, complicado y que los retos que tienen los empresarios, los líderes de ahora, son mayúsculos comparado con las generaciones que nos precedieron a nosotros. Sí, yo creo que es un tema que tiene diferentes, digamos, puntos sobre los cuales merece hacer una profundización para que el mensaje que se deba dar sea un mensaje que primero que todo tenga el eco necesario y segundo la articulación, porque muchas de las cosas que están ocurriendo es que se saca de contexto lo que se dice. Entonces, una persona se refiere a un determinado tema y solamente extraen dos o tres palabras de todo lo que dijo y con ello entonces tratan de formar una tormenta en cosas que realmente no tienen por qué, porque cuando tú miras el contexto es lejos de lo que se está tratando de plantear con esas tres o cuatro palabras. Entonces, eso que acabas de señalar de que en otro programa, yo creo que valdría la pena en un foro inclusive diferente a este, poder mirar cómo lo llevamos a cabo para poder hablar de esas temáticas que son muy relevantes. Sí, Eh, sobre todo eso que dice de sacar de contexto es muy importante porque algo que está pasando es que la gente no lee. no lee. La gente ve un Twitter sacado de contexto y ya dice que uno dijo eso y no fue eso. Y lo repiten, lo repiten, lo repiten y tanto lo repiten que una gran mentira o algo sacado de contexto se convierte en realidad. Entonces, ahí está el problema de que también hay que leer y hay que investigar. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, esta charla, yo sabía que iba a ser una charla
extremadamente espectacular como lo ha sido. Y el tiempo en este momento no nos juega a favor porque pues la agenda de Luis Eduardo es una agenda supremamente apretada y agradezco nuevamente por haber tenido la diferencia y sacar de tu tiempo para poder acompañarnos en esta oportunidad. Pero cerrando con el mismo propósito con el que se crea este programa de encuentro, Luis Eduardo, que son los jóvenes, los como tú bien dices, los que vienen detrás de nosotros, los que van a ser los líderes del mañana. Cuando una persona no sabe hacia dónde quiere ir, no tiene un norte claro, es muy difícil que tome decisiones y pasos certeros. ¿Sí? Y uno se encuentra hoy en día que hay una generación que por supuesto no estoy generalizando, ni más faltaba, pero hay una generación que se frustra con cualquier cosa. Le llaman la generación de cristal, ¿sí? Porque se quiebra, es una generación que no ha estado sometida a esos grados de tensión que seguramente viviste tú y yo en alguna parte también lo he hecho. Frente a esos jóvenes que te están viendo y que van a valorar de una manera impresionante tus palabras, tu mentoría. ¿Tú qué consejos te podrías dar a esos jóvenes que hoy en día están formándose y que en su cabeza tienen dudas, tienen temores, que no saben si lo van a lograr, que no están seguros si vale la pena estudiar, que no están seguros si vale la pena esforzarse, que ven unos libretos y unas narrativas del facilismo, en donde el dinero se puede obtener por vías distintas de una forma rápida y sin necesidad de que se imprima una cuota de sacrificio para poder lograrlo? A esa población de jóvenes, Luis Eduardo Ocando, líder empresarial y profesional, ¿qué le puede decir? Mira, en pocas palabras lo voy a decir porque sé que tenemos el tiempo en contra, como dijiste. Lo número uno es tener confianza en sí mismo, tener curiosidad, buscar qué realmente les gusta hacer y saber que en la vida, como en el casino, si te lo ganas fácil, se va fácil. Entonces tienes que de alguna manera u otra, entender muy bien que hay que estudiar. Y veamos el estudio de una manera muy clara acá. Puedes estudiar una carrera profesional de 5 o 6 años, los años que sean, maestría, todo lo demás, pero puede ser que esa persona diga, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar 5 años, yo no quiero tener maestría, yo quiero estudiar una carrera técnica porque yo soy bueno siendo mecánico X. Vaya y estudie entonces ser mecánico y ese. Porque lamentablemente le decimos mucho a los jóvenes que todos tienen que ser universitarios y no necesariamente todos tienen que ser universitarios. Están también las carreras técnicas. Y entonces llevar también a que nuestros países promuevan el estudio de carreras técnicas para que de alguna manera esos jóvenes que no quieren estudiar en una universidad los 5 años, y muchas veces no es que no quieran, es que no pueden por un tema de necesidad, porque las cosas están muy caras ahora. El mundo está muy, con la inflación, con todo lo que pasa, el crédito está muy caro. Entonces, hay mucha gente que dice, yo tengo que empezar a producir muy rápido. Y como tengo que empezar a producir muy rápido, yo no puedo estudiar 5 años. Entonces, como no le ofrecemos carreras técnicas, tampoco estudian una carrera técnica y terminan siendo personas que no estudiaron. Entonces, yo creo que esos jóvenes es ubicarse, ver realmente la vocación que tienen y que de alguna manera u otra hagan su vocación. Pero también digo, eso de ser youtuber, por decir algo, y no es nada contra YouTube, pero esto va a salir en YouTube y esa plataforma la uso mucho. No todos los que aparecen ahí exitosos siendo youtuber son todos los que empezaron. Empiezan muchísimos, llegan muy pocos. Entonces, realmente vamos a ubicarnos y vamos a ver que ese mundo de fantasía, de ser generador de contenido, no necesariamente es el mundo donde todos van a poder acogerse. Entonces, hay que soñar y hay que ver muy bien los temas. Y no sé si es la edad, pero veo muchos videos o el algoritmo de Netflix me lo lleva, pero voy a dar un ejemplo de Colombia y no es publicidad. La serie que habla de la vida de Karol G, cómo empezó ella, su carrera y miren lo que es hoy. Entonces, es un poquito eso. Pero no todo cantante va a llegar a ser Karol G. Entonces, el tema es nuevamente ubicarse y ver claramente el tema de qué quiero hacer yo, qué necesidad tengo y cómo lo puedo hacer con esa curiosidad y con eso de tener en mente siempre que hay un
futuro siempre y el futuro uno mismo se lo tiene que labrar, así hayan nubarrones que pasan por el camino. Luis Eduardo, yo creo que mejor consejo no podrías haber dado, enmarcado dentro de diferentes reflexiones. Y quiero agradecerte nuevamente por tener este momento de tanto valor para la sociedad, en donde la mentoría que acabas de hacer es una mentoría que no tiene precio. Es una mentoría invaluable y estoy convencido que la audiencia del programa Encuentros la va a percibir de esa forma. Espero prontamente poder estrecharte la mano, bien No, sea yo en espero pronto ir Panamá. a Bogotá y verte, espero ir pronto a Bogotá y verte y si vienes a Panamá, por favor, avísame. Claro que sí. Y volver a vernos como cuando nos vimos en la universidad aquella que di la charla. Así es, hombre, te mando un gran abrazo, qué bueno volverte a ver y éxito en todo lo que sigue en tu carrera y en tu vida personal. Muchas gracias, Erwin, y nuevamente te felicito por esta gran iniciativa. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, Chao. chao. Chao.